Y un evento importante es la angiogénesis y neovascularización. Todos los tejidos generalmente necesitan de un buen aporte nutricional para que se puedan llegar a reparar. Ahora, entonces, aquellos tejidos que tienen un poco menos oportunidades de una buena angiogénesis o neovascularización, pues van a ser un poco más tardados en esta reparación. Y aquellos que tienen una muy buena irrigación o muy buena angiogénesis o neovascularización van a ser muy rápidos en esa reparación. ¿Sí? A ver, dentro de así fue lo que han visto de los tejidos, algún ejemplo de algún tejido que se repare muy rápido. La piel. La piel se repara rápido. ¿Alguno que se repare un poquito más rápido que la piel? La lengua. No, la lengua es un tejido que está compuesto más de tejido muscular y generalmente si sufre lesiones sí tarda mucho en repararse. Inclusive tiene problemas para poderse reparar. No, las mucosas, especialmente la de la cavidad nasal, la cavidad oral. ¿Sí? También la de la cavidad nasal tiene un alto poder de reparación. Pero nosotros, yo creo que todos nos hemos lastimado la cavidad oral. ¿Sí? Y una pequeña lesión, por ejemplo, una pequeña mordida, a veces dura hasta 12 horas su reparación. Y tenemos otros tejidos que van a tardar mucho más en poderse reparar, ¿no? Por ejemplo, una fractura de un hueso. Todo va a depender también del periodo de vida de todos los animales. Entonces, entre más grande sea un individuo, ¿sí?, menor va a ser o mayor va a ser el periodo de reparación. ¿Sí? Y esto va en cuestión del tamaño y de la edad. Entonces, en individuos que tengan una edad menor, ¿sí?, que sean cachorros, ¿sí?, generalmente la reparación es mucho más eficiente que en un paciente senil, ¿sí?, que en un individuo senil. Ahora, dentro de todo esto que se presenta en la reparación, vamos a tener dos tipos de evolución. ¿Sí? Y nosotros lo conocemos como la cicatrización. La cicatrización generalmente se forma un hematoma. Este hematoma generalmente nosotros lo podemos llegar a observar fácilmente en la piel. Y la evolución de este hematoma es que es un modo de protección y un modo de poder nosotros colocar un tejido que va a reparar esa lesión, ¿no?, que se conoce como tejido de granulación. Y ya vimos que lo van a producir los fibroblastos. ¿Sí? Este tejido de granulación entonces migran una gran cantidad de fibroblastos a la zona lesionada y producen ese tejido de granulación que está básicamente compuesto de matriz extracelular, ¿sí?, y que nos brinda la oportunidad de ejercer la angiogénesis y la neovascularización. Es por eso que cuando se remueve un poco de ese tejido de granulación, generalmente hay una hemorragia considerable. En la clase pasada estábamos viendo de una acción que se llama desbridamiento. Desbridamiento es limpiar una zona lesionada, ¿no?, con métodos mecánicos principalmente.
Se pueden hacer con otros métodos, pero con métodos mecánicos nosotros lo que hacemos es limpiar la zona del material, pues más, se dice material necrótico, ¿sí? Que está aséptico, y nosotros tratamos de limpiar la zona, ¿no? Ese es el desbridamiento de una lesión y lo hace generalmente el médico. Después de un desbridamiento, vamos a ver que ese tejido empieza a tener hemorragias, se forma un hematoma. El hematoma nos va a brindar la oportunidad de proteger un poco más esos tejidos más profundos y de empezar con el proceso inflamatorio. Se desarrolla el proceso inflamatorio y empieza después del proceso inflamatorio, donde ya el sistema inmune nos limpia la zona lesionada, empieza a generarse la reparación a través de la producción primero de matriz extracelular por parte de los fibroblastos. Dentro de ese control de vectores, ¿qué tenemos que hacer? Y posteriormente a esa lesión se le va a añadir una retracción. La retracción la vamos a observar o la van a realizar los miofibroblastos, que se colocan a la periferia de la lesión. Y lo único que van a hacer estos fibroblastos, se llaman miofibroblastos porque tienen características como de músculo, ¿sí? Los cuales al ponerse a la periferia de la lesión van a hacer que esta lesión como que se empiece a exprimir, y entonces lo que hacen es comprimirla y sacarle agua y se empieza a secar. Por eso es que las cicatrices a veces vemos que estaban de un tamaño y empiezan a hacerse como pequeñas, ¿sí? Empiezan a deshidratarse. Lo primerito que tienen que hacer cuando ustedes llegan a la ¿qué fue? Ahora, durante esa deshidratación, ¿sí? En donde se va a reducir el tamaño de la herida, viene la generación del nuevo epitelio. Ahora, si todo va bien, se puede realizar una cicatrización de primera intención. Entonces, la cicatrización de primera intención, cuando es aséptica, cuando no está contaminada, generalmente se lleva a cabo muy bien y no se genera más exudado. ¿Sí? No sé si les ha tocado, posiblemente por ahí les haya tocado observar una cicatrización en la cual está la cicatriz y abajo de la cicatriz hay exudado, ¿sí? Entonces ahí se pierde la cicatrización de primera intención y se tiene que dar un desbridamiento, ¿sí? Vuelve a haber una pequeña hemorragia y surge algo que conocemos como cicatrización de segunda intención, ¿sí? Entonces, si esta cicatrización de primera intención surge en los epitelios, ¿sí? Va a surgir cuando no haya daño en la membrana basal. Nosotros ya sabemos que la membrana basal es como si fuera el cimiento para los epitelios. Entonces, si no hay daño en la membrana basal, ahí va a haber, o lo más seguro es que haya una cicatrización de primera intención. Y entonces estas también van a ser lesiones pequeñas, regulares, asépticas, ¿sí? Los bordes se van a poder adosar fácilmente, ¿sí? Si nosotros la vemos de perfil, una lesión así, vamos a ver que sus bordes se van a adosar perfectamente, ¿sí? O se adosan perfectamente. ¿Sí? Supongamos que esta es la membrana basal y este es nuestro epitelio, ¿no? Pues sería que estudiar una alimentación de manera correcta, o sea, que estudiar alimentar, pues que se encuentre. ¿Y cómo te vas a dar cuenta? Aquí está el epitelio y estos van a adosar bien. Ok, entonces tendrías que hacer
con consumo de alimentos. ¿Qué más? ¿Sí? Y aquí tenemos la integridad de la membrana basal. Ajá. ¿Qué más? Y una característica de esta es que es aséptica, ¿no? ¿A qué lesiones les recuerda este tipo de heridas? ¿A las ampollas cuando te rozas con el zapato o algo así? En una ampolla, sí, generalmente sí puede ocurrir esto, pero en una ampolla vamos a ver esto, miren. Está la membrana basal, está el epitelio de la piel, ¿sí? Y de repente ese epitelio de la piel se desprende de la membrana basal. Sí, esta es la membrana basal. Y ese epitelio se desprende. Así. ¿Qué más? ¿Sí? Y aquí se forma ese exudado. Sí, que es un exudado ceroso. Y aquí vemos el epitelio, aquí arriba. Ahora, aquí lo que se está deteriorando, por ejemplo, si es en la piel, se está deteriorando lo que es la epidermis, ¿no? Que es el epitelio de la piel. Y este descansa sobre una membrana basal. En el caso de la ampolla, como dijo su compañera, ¿qué pasa si se desprende totalmente este epitelio? Por ejemplo, vamos a poner acá. Así. Y ese epitelio se rompió y se desprende totalmente. Y aquí quedó así. ¿Sí? Y sale el exudado, ¿no? ¿Qué le va a pasar a esta zona? Aquí. Porque esta zona es la membrana basal y acá abajo ya está la dermis. ¿Sí? Y en la dermis tenemos nuestros vasos sanguíneos, ¿sí? Los nervios. A cualquiera le ha ocurrido una ampolla, ¿no? ¿Qué pasa cuando se desprende lo que es el epitelio? Quedan expuestas estructuras, ¿sí? Que van a ocasionar dolor. Aquí. Toda esta parte de aquí empezará a lesionarse. ¿Qué se hace, por ejemplo, o qué hacen cuando le sale una ampolla entonces, antes de que ocurra esto, en donde se rompa ese epitelio y quede expuesto este tejido que es más delicado y que va a ocasionar un dolor severo, ¿sí? Y una inflamación mucho más severa? ¿Qué hacen? Nos falta nada más algo importante. Manejo de cortinas de acuerdo a la temperatura que se esté manejando. Bueno, básicamente lo que yo quería que ¿perdón? Bueno, Sí, ajá, pero ¿con qué va relacionado ese calcio? No solamente el calcio. Por ahí va,
Bueno, regresando así. Ya lo borré, lo que le estaba preguntando. Sí, vamos a regresarnos a lo de la primera intención. Generalmente esas heridas las vamos a encontrar en heridas, acuérdense, lineales, firmes, bien adosadas, y generalmente este tipo de cicatrización queremos que se presente en las heridas que se realizan, por ejemplo, cuando se hace una cirugía, ¿no? En donde se incide con un bisturí. Este bisturí pues tiene un filo muy especial, ¿sí? Que hace una herida muy pequeña y que generalmente nosotros buscamos las zonas en donde podemos llegar o se hace menos daño para poder incidir, y generalmente van a ir a favor de la irrigación, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos o sabemos que la irrigación de la... ¿sí? En una extremidad, por ejemplo, una extremidad más sencilla. En una extremidad la irrigación va a buscar una patita, así. Sí, la irrigación de esa extremidad arterial y venosa. La arterial va de proximal a distal, ¿no? La arterial, y la venosa va de distal hacia proximal. Y entonces sigue la trayectoria de la extremidad, ¿no? Esa trayectoria. Eso tiene que ver con la cicatrización, ¿eh? Ahora, ¿qué pasa si yo a esa extremidad, vamos a limpiar un poquito, hacerlo diferente? Ya dijimos que la irrigación es algo muy importante. Tenemos esta extremidad, así. ¿Qué pasa si surge una lesión, ¿sí?, paralela a los vasos sanguíneos, que surge una lesión así? ¿Sí? O hay un paciente que tiene una lesión así, en la piel. ¿Cuál de esas lesiones? Esta es la primera lesión, vamos a poner 1, y esta es la segunda lesión. ¿Cuál de esas lesiones va a ser más difícil que se recupere? ¿Cuál va a tardar más, la primera o la segunda? Me imagino que la segunda, ¿no? Porque está en contra de lo que es el flujo sanguíneo. Lo cortaría en este caso. Así es, ¿no? Así es. Y entonces la irrigación, la nutrición de esa lesión va a ser más tardía, ¿sí? Por eso es que le comentaba que la irrigación de esos tejidos generalmente es algo muy importante para que nosotros podamos volver a reparar ese tejido, ¿sí? Entonces la irrigación es algo muy, muy importante. Y aquí lo podemos ejemplificar. Entonces nosotros generalmente en las cirugías vamos a hacer heridas a favor de la irrigación, ¿sí? Generalmente heridas perpendiculares a esa irrigación para no dañar tanto esa vascularización de los tejidos. ¿Sí? No podemos hacer una incisión así como la 2, ¿no? Porque estaríamos dañando la irrigación. ¿A las cuántas semanas debemos de subir? Bueno, ahora cuando una lesión o hay una destrucción grave de los tejidos, o hay una lesión, por ejemplo, en donde hay un daño en la membrana basal, los bordes quedan irregulares, hay contaminación, ¿sí? Entonces son heridas sépticas.
hay un daño, por ejemplo, como veíamos en la lesión 2, ¿sí? En donde se corta más la irrigación y están contaminadas las heridas, ahí se va a presentar algo que conocemos como cicatrización de segunda intención. Y esa cicatrización de segunda intención generalmente va a dejar una cicatriz mucho más prominente, ¿sí? Y hay individuos que genéticamente tienen predisposición a generar cicatrización de segunda intención. Entonces responde mucho, por ejemplo, su organismo responde mucho a producir una cicatriz, exagera en la producción de la cicatriz. Ese tipo de cicatrización se le conoce como cicatrización queloide. Y entonces, en vez de adosar los tejidos, generalmente se va a agrandar la zona lesionada y la cicatriz va a ser mucho más grande que el tejido original, ¿sí? Entonces, en una cicatrización queloide, por ejemplo, si aquí tenemos una lesión, ¿sí? Esa cicatrización queloide se va a empezar a reparar y generalmente va a quedar mucho más grande la reparación. Aquí se va a formar la cicatriz y queda mucho más grande la cicatriz que el tejido original. No sé si les ha tocado observar hacia algunas personas tienen predisposición para la cicatrización queloide. Sí, se ve más en las personas que en los animales. Y así vemos ese tipo de cicatrices, a pesar de que sea una herida relativamente pequeña. ¿Sí? Pero ese tipo de cicatriz, ¿sí? No se parece, por ejemplo, esta va a ser, generalmente va a quedar así, la de segunda intención, ¿sí? La de segunda intención. Queda un poco arriba de la superficie de la piel. Y la de primera intención, si se origina una cicatriz, generalmente no sobrepasa el borde original de la piel. ¿Sí? Si la vemos de lado, no va a pasar la piel. ¿Por qué? Porque sí se dañó, hubo un daño grave, pero no se dañó la membrana basal. Y en este caso, si nosotros tuviéramos aquí la membrana basal sí se perdió en algunos tramos considerables. ¿Sí? Y así es como se ve la de primera intención. Ahora complementen lo que dijo Jesús, porque en ¿sí? estas semanas, ¿qué de importante hay o qué ocurre en esas semanas? Ahora vamos a ver un poco de la reparación de los tejidos. Por ejemplo, en la piel, ¿sí? Generalmente tenemos el ejemplo que acabamos de ver de cicatrización cuando la piel no se daña la membrana basal, que se daña nada más el epitelio, ¿sí? No queda cicatriz. Cuando se daña el epitelio, la membrana basal, hay una cicatriz. Para la postura. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que determina? Cuando está íntegra la membrana basal, entonces, ese tiempo que ella y que no se dañó, fisiológicamente, ¿qué es lo que le está pasando a la vamos a tener una reparación, ¿no? Por regeneración. Más que etapa reproductiva a la y cuando la membrana basal se daña, si se daña, ¿sí? Vamos a tener una fibroplastía, una cicatriz. Y esa cicatriz, una gallina se prefiere que se cruce ya hasta que tenga una esa cicatrización puede ser de primera intención o de segunda intención. ¿Sí? Y ya vimos más o menos cómo se van a observar cada una de esas lesiones.
sexual, aunque no la reproduzcamos. Esto es en cuestión de la membrana basal, pero si la lesión llega a la dermis, ¿sí? Si también se lesiona la dermis, una de las características es que son lesiones mucho más dolorosas, ¿sí? Y cuando una lesión llega a la dermis, va a haber una fibroplastía. En esta sí va a haber una cicatriz. Y ya va a depender de la extensión del daño para que se pueda llegar, qué tanto se pueda llegar a observar esta cicatriz. Eso va a pasar en la piel, ¿sí? Ahora habíamos comentado que hay otro tejido que se repara mucho más fácil que la piel, ¿sí? Que son las mucosas. Y tenemos mucosas en todo lo que son las vías aéreas, el sistema respiratorio. También tenemos mucosas en el tracto gastrointestinal, ¿sí? Y esas mucosas tienen un alto poder de reparación, ¿no? Y va a depender del tipo de mucosa para que sea mucho más fácil repararla o un poco más complicado, ¿no? Generalmente la que se repara muy fácil es la de la cavidad oral. Y les digo, a veces pasan hasta horas cuando ya se empieza a reparar. Y ya vemos Ahora, el poder de regeneración de las mucosas es excepcional comparado con muchos tejidos. En cuanto a manejo, la aplicación de vacunas, muy difícilmente, a no ser que sea una lesión muy grave, quedan cicatrices. Pues todo lo ¿Sí? que son los cambios en el porcentaje de proteína cruda. Y tenemos dos tipos de lesiones aquí en las mucosas. Unas que vamos a conocer como erosiones. ¿Sí? Y las erosiones es cuando se daña el epitelio. ¿Sí? El epitelio de esa mucosa. Cuando se daña el epitelio es una erosión. Y cuando se daña el epitelio y la membrana basal es una úlcera. ¿Sí? Acuérdense, líneas son las que nos están produciendo básicamente huevo ahorita, son las mayores productoras, son las más especializadas, por eso son líneas, porque ya tienen una especialización. Las más comunes, la Lego, estas la dos. Rossmann, la Kaiser, la Bogans, como habían dicho. Sí están viendo pantalla, ¿verdad? La Bogans, generalmente tienen, a pesar de que se dañe la membrana basal, tienen una cicatrización de primera intención. ¿Sí? Ahora, ¿qué diferencia había con la piel? ¿Sí? O más bien de la primera intención y la segunda intención, la contaminación. Pero ¿por qué las úlceras? ¿Sí? Las de doble propósito en las mucosas tenemos que se controla mucho mejor ese tipo de microorganismos. ¿Por qué no se contaminan tan fácil? Las podamos aprovechar también con la cantidad y calidad de la carne que presentan. Las más representativas aquí en México son estas tres que quedamos, que es la Phil Monroe, que es la... Tenemos varias componentes aquí dentro de las mucosas que nos van a ayudar a que no se pueda llegar a contaminar fácilmente una herida. ¿Sí? Una de ellas se conoce, por ejemplo, en la mucosa oral, es la lisocima.
Y la lisocima se le conoce como o se dice que es como un antibiótico natural, ¿sí? Que se produce en las mucosas. Lo importante de todo esto es hacerlo. Sí, destruye microorganismos. Tenemos una inmunoglobulina que se conoce como inmunoglobulina secretora. Es la IgA. También se tienen microorganismos que son propios de la cavidad oral de cada especie, ¿sí? Que limitan la proliferación de otros microorganismos que pueden ser más dañinos. ¿Sí? Eso se hace con la limpieza y la desinfección. Lo que buscamos con ese periodo de descanso. Otra cosa que se produce en las mucosas, como su nombre lo indica, es moco, ¿sí? Que protege a las mucosas también. Tenemos una elevada humedad, ¿sí? Agua, están grandemente hidratadas en su superficie y eso hace que se remuevan mucho más fácil los microorganismos que están presentes ahí, ¿no? Y que se puedan lavar mucho mejor. Y hay algunas mucosas que son o que tienen mecanismos muy especiales, ¿no? Para evitar la proliferación de de los microorganismos que puedan llegar a dañar. Por ejemplo, en el estómago se produce ácido clorhídrico. Los cambios en la altura de los comederos, bebederos, la retirada de exploradoras, la preparación del agua, el manejo de las cortinas y lo que dijimos que va a ser más diferente. Y a través de métodos mecánicos, es la vacunación, el despique, ¿sí? Como por ejemplo, en el caso de la mucosa nasal, tenemos estos movimientos mecánicos, nos los da un mecanismo que se llama, que está en el sistema respiratorio y que está dado por los cilios, que se le conoce como aparato mucociliar. Entonces estos cilios nos ayudan a estar removiendo a través de la humedad, del agua, del moco, ¿sí? Los residuos están o que pueden llegar a ocasionar problemas si existe alguna lesión en estos sistemas, ¿no? En esas mucosas. El aparato mucociliar. Entonces esos son algunos de los mecanismos que tienen las mucosas para poderse ayudar y que tengan una cicatrización de primera intención. Claro que si se destruye más allá de su membrana basal, sí pueden existir cicatrices, pero si lo comparamos con la piel, pues es mucho más difícil que se pueda llegar a lesionar en gran medida, ¿no? ¿Sí? Y su poder de reparación es mucho más efectivo. Gracias a todo esto, ¿no? A todo lo que tenemos alrededor de lo que son las mucosas, todos sus sistemas de protección. Y lo vamos a ver en la mucosa oral y en las mucosas del sistema respiratorio. Vamos a ver el despique y con eso se termina lo que es el tema de manejo de la polilla. Ahora, uno de los tejidos u órganos que más eficiente es en su reparación es el hígado. Ustedes ya lo están realizando. ¿Alguna duda o pregunta? Pero por la función que lleva, como es un órgano desintoxicante y unas funciones específicas en donde llegan algunos tóxicos a ese hígado, el hígado tiene sistemas para poder desintoxicar el cuerpo. ¿Sí? Dos sistemas específicos, que es el sistema P450
¿sí? Que es un sistema enzimático, ¿sí? Y la que ya hemos visto que se llama glucuronización a través de la agregación de ácido glucurónico, ¿sí? Y esta glucuronización y esta actividad enzimática del P450 nos va a ayudar a desintoxicar. Entonces los tóxicos llegan al hígado. Ahora va a depender del tipo de tóxico para que este hígado se pueda llegar a lesionar, ¿sí? Si no lo puede metabolizar tan rápido, puede llegar a ocasionar problemas. Y los tóxicos pueden ser hasta tóxicos endógenos, ¿no? Pero también tenemos exógenos como los fármacos. Y los fármacos generalmente tienen metabolismo hepático. Y algunos de ellos vamos a ver que hasta dentro de sus advertencias nos dicen que se pueden llegar a ser hepatotóxicos. Entonces, por esas características o esas funciones que llega a tener el hígado, pues es un órgano que constantemente puede llegarse a lesionar. Y su unidad funcional, pues son los hepatocitos. Ahora tiene a las células de Kupffer, que son los macrófagos del vaso, para evitar las lesiones también y que pueda llegar a regular lesiones leves, ¿sí? Ahora, depende de la lesión. Por ejemplo, si tenemos lesiones focales, ¿sí? Zonales, ¿sí? O masivas o extensivas. Por ejemplo, una lesión extensiva, habíamos visto que los bordes eran irregulares, esa lesión se empieza a extender, ¿sí? Ahora, cuando surge una lesión en el hígado, ¿sí? Masiva, el hígado la puede llegar a suplir con una regeneración, pero no una regeneración porque esta parte del hígado generalmente tiene cambios, ¿sí? Y esos cambios es una cicatriz. Entonces hay una fibroplastía. Pero el hígado tiene un poder de generar sus células, de crecer. Yo lo borré. Y entonces, a pesar de que sufre un daño, vamos a ponerlo otra vez, sufre un daño masivo, el hígado puede llegar a crecer, ¿sí? Y puede suplir, si nosotros antes lo teníamos hasta aquí, ¿sí? Llegó a crecer ese hígado, ¿sí? Lo teníamos así y creció por la regeneración que tuvo para suplir ese que se está lesionando, que se lesionó, ¿sí? Entonces vamos a tener que el hígado va a tener una hiperplasia. Se van a originar más hepatocitos. Las exigencias del hígado para poder realizar esto son de nutrientes. Remoción de nutrientes que llegan al hígado. Uno de esos nutrientes que va a ocupar mucho el hígado, pues son aquellos que le van a aportar una gran cantidad de energía, que conocemos como triglicéridos. Entonces, cierta cantidad de hepatocitos van a almacenar triglicéridos y de ser hepatocitos se convierten en células adiposas. Empieza a tener esteatosis hepática este hígado, ¿sí? Por la cantidad de triglicéridos que empieza a almacenar. Y entonces estos hepatocitos que se convirtieron en, o que tienen morfología positiva, ya no son funcionales. Y entonces el hígado tiene que crecer otro poquito, ¿no? ¿Sí?
porque tiene un almacén en su propio tejido de grasa. Y si continúa esta lesión en el hígado, porque las lesiones en el hígado a veces son extensivas, van a aumentar, pues empieza a aumentar el tamaño del hígado también. Ahora, la destrucción hepática no corresponde a la hiperplasia hepática. La hiperplasia hepática es más lenta que la destrucción generalmente. Y entonces el hígado empieza a acumular un poco más de volumen dentro de la cavidad abdominal. Y vamos a tener ciertas zonas del hígado que van a estar congestionadas. ¿Sí? Y si hay congestión hepática, va a haber ascitis. Sí, que también va a contribuir a una cavidad abdominal incrementada de tamaño. ¿Qué le va a pasar al estómago y a los intestinos? Pues se les va a reducir su espacio y también se les va a reducir, como se les reduce su espacio, se les reduce su actividad. Y entonces ese hígado se convierte en un hígado con fibrosis, esteatosis e hiperplasia. Y es lo que conocemos como cirrosis hepática. ¿Sí? O hígado terminal. Bueno, en el hueso, vamos a ver cómo se repara el hueso. Aquí tenemos un hueso con sus estructuras, ¿no? Tenemos dos tipos de hueso, un hueso que conocemos como hueso trabecular, ¿sí? O esponjoso, y un hueso cortical o compacto. Y va a depender del tipo de hueso, si es un hueso largo, si es un hueso irregular, ¿sí? Para que veamos estas estructuras. Generalmente, donde lo podemos percibir mejor es en los huesos largos. En los huesos largos tenemos en su diáfisis lo que es hueso compacto, y cuando ya nos acercamos a lo que es este hueso compacto rodea lo que son la metáfisis y un poco y lo que es la epífisis, pero en una densidad mucho menor. Y dentro de la epífisis y la metáfisis vamos a tener hueso esponjoso, ¿no? En los huesos largos. Y dentro de ese hueso esponjoso vamos a tener, o de los huesos largos, en su estructura, vamos a tener algo que conocemos como periósteo. El periósteo es esa pequeña membrana que cubre al hueso, una membrana fibroelástica que cubre al hueso en toda su extensión, ¿sí? Y que tiene una característica muy importante, que es donde tenemos una gran cantidad de osteoblastos y osteoclastos, ¿sí? Los osteoclastos nos van a ayudar a esa remoción de hueso, ¿sí? Que se le conoce como una resorción ósea, nos ayudan a la resorción ósea. Y los osteoblastos a la osteogénesis o la producción de hueso. Y estos osteoblastos, una vez que empiezan, por ejemplo, los osteoblastos también los encontramos en los conductos de Havers. Estos pequeños conductos, ¿sí? Alrededor de estos encontramos osteoblastos y osteoclastos. En el periósteo vamos a encontrar osteoblastos y osteoclastos, y en el endostio, en el canal medular, también los vamos a localizar. ¿Sí? Y entonces la estimulación del hueso, ¿sí? O una lesión en el hueso, lo que va a provocar va a ser una necrosis ahí en esa lesión.
Y lo primero que tenemos que hacer es una reacción osteoclástica. Remoción de todo ese hueso dañado, ¿sí? Porque los osteoclastos representan los macrófagos del hueso. Entonces hay una estimulación de los osteoclastos y hay una reacción osteoclástica. Posterior a la reacción osteoclástica se va a presentar una reacción osteoblástica, en donde hay una regeneración del hueso, ¿sí? Y si nosotros observamos cómo se encuentra la irrigación de un hueso largo, por ejemplo, vean cómo va de proximal a distal y de distal a proximal, ¿sí? Y las fracturas generalmente ocurren en diferente dirección a la irrigación. Pues muchas de ellas pierden un poco la irrigación. La otra forma que tienen para poder tener una irrigación los huesos es a través de, o esta irrigación se complementa con la llegada de los vasos sanguíneos a través de los agujeros nutricios que se encuentran en la diáfisis media de los huesos largos y que se va por el canal medular y se irrigan de distal hacia medial y de proximal hacia medial el hueso. ¿Sí? Y vamos a tener ese tipo de irrigación. Ahora, una parte que tiene alta irrigación es el periósteo. Y aparte de la irrigación, vean, le va a llegar poca irrigación a través del hueso. ¿De qué otro lugar le llega irrigación a este periósteo? A través de la musculatura. Entonces, el músculo que está alrededor del hueso también aporta, ¿sí?, nutrición al periósteo. Y entonces, en una reacción perióstica, ¿sí?, o cuando hablamos de una reacción perióstica, es porque estamos hablando que ese periósteo se estimuló para producir hueso. ¿Sí? Por ejemplo, supongan que esta, ¿sí?, es la tibia, ¿no? ¿Qué pasa cuando reciben un golpe en la tibia? ¿Qué han visto que se presenta? No me Una dicen. bola, ¿no? Se les hace una bolita, ¿no? Dura, ¿no? Dura. ¿Qué es esa bolita dura que se les hace? Es una reacción perióstica, ¿sí? Como ya dijimos que el periósteo tiene una gran cantidad de osteoblastos y osteoclastos, si nosotros tenemos una estimulación de ese periósteo, primero hay una estimulación a base de una fricción, ¿no?, o de un golpe. Y entonces surge un proceso osteoclástico, se remueve ese tejido dañado y posteriormente va a venir una reacción osteoblástica, en donde ese tejido dañado es sustituido por generación de hueso. Aquí vamos a tener hueso, ¿sí? Se va a generar hueso. Y entonces por eso es que nos queda dura ahí esa bolita. Y pensamos primero es inflamación y posteriormente es generación de nuevo hueso. ¿Sí? Entonces se genera nuevo hueso. Y al cabo de un tiempo, esto va a depender de cada una de las especies y del tiempo de vida que tengan, ¿sí?, viene una remodelación. Remodelación. Primero se generó hueso y los que nos van a ayudar a la remodelación es otra vez la reacción osteoclástica. ¿Sí? ¿Y qué pasa en la remodelación? El hueso vuelve a estar otra vez así, sin esa bolita que sentíamos, se quita.
Ahora, cuando existe una lesión en el hueso, a esa pequeña bolita que surge a través de la reacción osteoclástica y osteoblástica, ¿sí? Cuando tenemos alguna lesión en el hueso, por ejemplo, una fisura o una fractura, generalmente la conocemos como un callo óseo. Y el callo óseo nos va a ayudar a reparar los huesos. Entonces, después de la reparación de ese callo óseo, ¿sí? O la generación de ese callo óseo, perdón, viene la remodelación y es donde el hueso otra vez vuelve a estar en su forma original. El problema de esta remodelación es que conforme va avanzando la edad, se empieza a hacer un poco imprecisa esta remodelación. O no le alcanza el tiempo al individuo, no le alcanza su periodo de vida al individuo para poderlo remodelar. Por ejemplo, cuando los traumatólogos quieren reparar una lesión, supongamos que este es un hueso y el otro hueso quedó así, ¿sí? Y aquí se formó un callo óseo, ¿sí? Imagínense ustedes el tiempo que le va a llevar a este individuo poder realizar la remodelación, ¿sí? Aquí se formó un callo óseo. Los dos huesos se adhirieron, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo le va a llevar a cabo para llevar la remodelación? Mucho tiempo, ¿no? Y a lo mejor se mueve y todavía no termina la remodelación. Ahora, ¿qué pasa si esa lesión, esa fractura que tuvo, fue con un traumatólogo y la dejó así? Y se forma un callo óseo aquí. ¿Cuánto va a tardar el periodo de remodelación? Poco, ¿no? Pues menos que el otro, sí. Mucho menos que este de acá. ¿Sí? El periodo de remodelación. El periodo de remodelación va a ser mucho más. Eso es lo que buscan los que se dedican a la traumatología y ortopedia. Que el periodo de remodelación sea corto, ¿sí? Para que la funcionalidad del hueso vuelva a ser rápido. Y esto es lo que conocemos como una cicatriz ósea, la generación del callo óseo. Y por ejemplo, en el caso de los que se dedican a traumatología y ortopedia, pues siempre andan buscando cuál es el mejor sistema, ¿no? Para poder ayudar a los huesos. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Imagínense, aquí está la irrigación, ¿no? De este periósteo. Entonces, ¿qué pasa si yo a este periósteo, ¿sí? Le pongo una placa aquí y remuevo el músculo que estaba ahí pegado a ese periósteo, lo remuevo y pongo una placa y comprime esos vasos que se ven ahí en la imagen. Comprime así, le pongo una placa y le pongo aquí unos tornillos. ¿Sí? Aquí le pongo unos tornillos. ¿Cómo creen que sea la reparación de esa lesión? Despegué el músculo de aquí y puse la placa y ya aquí supongamos que aquí tenía una fractura. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo aquí con esta placa? De acuerdo a la imagen, ¿cómo está? Juntando ambas partes y haciendo que no se muevan. Limitando el movimiento, pero vean aquí los vasos sanguíneos. ¿Qué le estoy haciendo a los vasos sanguíneos? A estos que están aquí, exactamente. Los estoy comprimiendo, ¿sí? Y entonces estoy disminuyendo la irrigación. Y si yo despegué el músculo de aquí, de este hueso, pues también el aporte de esa irrigación del músculo a través del músculo al periósteo también se reduce.
Y entonces se va a incrementar mi periodo de producción de callo óseo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, se han inventado sistemas mucho más completos, en el caso de los huesos, para evitar ese tipo de problemas. ¿Qué pasa si yo tengo una placa que no se adosa completamente al hueso, que queda así, ligeramente separada del hueso, unos milímetros separada del hueso? Pero a la hora de yo poner el tornillo agarra la placa, agarra la primera cortical y agarra la segunda cortical. Así. ¿Sí? Y antes ponían un montón de tornillos y ahora ponen bien poquitos para no lesionar la irrigación del hueso. ¿Sí? Entonces son sistemas mucho más complejos, mucho más novedosos y que tratan de no dañar la irrigación del hueso. ¿Sí? Esta plaquita ya quedó acá, pero no presiona, no se presiona hacia el hueso, sino que queda así como un poquito separada del hueso para evitar lesionar estos pequeños vasos que tenemos acá, ¿sí? Y que siga una buena irrigación y disminuir el periodo de reparación y remodelación y que se haga un buen callo óseo. Entonces, por eso es importante conocer cómo se van a reparar esos tejidos. ¿Sí? Tenemos el sistema, por ejemplo, de clavo intramedular, que le ponen un clavo aquí adentro, donde dijimos que se veía todos tienen sus pros y sus contras, ¿no? Pero cómo era la irrigación del hueso a través del foramen nutricio en la diáfisis media y va hacia proximal y hacia distal. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo pongo un clavo intramedular? Puedo lesionar esa irrigación, ¿no? Entonces es una de las desventajas de poner un clavo intramedular. ¿Sale? Bueno, son algunos ejemplos nada más. Este que se ve en la imagen, pues realmente esta la puse aquí porque vean ese tejido que se ve ahí en esa extremidad, es tejido de granulación. El tejido de granulación es un tejido bueno, ¿sí? Que generalmente cuando son lesiones muy extensivas es el que se prefiere que se pongan porque es un tejido de protección, ¿sí? Hacia los tejidos más profundos. Y está altamente irrigado. Por ejemplo, en el desbridamiento de las heridas, lo que se está tratando de hacer y que se empieza a producir es este tejido de granulación. Ahora, si yo veo una extremidad así con tejido de granulación, si esto lo remuevo, ¿sí? Va a sangrar ese individuo. Entonces, una vez que tenemos tejido de granulación, lo tenemos que cuidar para que no se contamine y no se destruya, ¿sí? Y podemos llegar a tener, como la resolución de este paciente, una buena cicatrización, ¿no? Una buena reparación. Bueno, en el caso de las articulaciones, en las articulaciones ahí tenemos varios componentes. Uno de los tejidos que más se llega a lesionar conforme va pasando la edad de los pacientes, pues son las articulaciones. Y las articulaciones tenemos varios componentes importantes, ¿no? Si nosotros sabemos que esta es la epífisis del hueso y ya sabemos que la irrigación llega por aquí, ¿sí? Y se distribuye así.
a esta pequeña parte de aquí del hueso, ¿sí? Que llegan la irrigación y la inervación, se le conoce como hueso subcondral. Y tenemos arriba de ese hueso subcondral el cartílago articular. ¿Sí? Cartílago articular. Esta es la parte de donde están alineadas con otro hueso, ¿sí? Y que nos da esa característica de la movilidad de las articulaciones, ¿no? Y tenemos que aquí también salen ligamentos, ¿no? Tenemos unos que se llaman ligamentos colateral lateral y colateral medial. En el caso de algunas articulaciones como la de la rodilla, tenemos ligamentos internos aquí en la articulación, que son los ligamentos cruzado craneal y caudal, ¿sí? Y rodeando a todo esto, tenemos la cápsula articular. La cápsula articular, altamente irrigada también, ¿sí? Altamente irrigada e inervada. Entonces, la cápsula articular tiene una muy buena irrigación e inervación. ¿Sí? Esta cápsula articular. Ahora, ¿por qué tiene buena irrigación esta cápsula articular? Porque esta cápsula articular nos va a hacer un ultrafiltrado hacia la articulación, un ultrafiltrado de la sangre, que conocemos como líquido sinovial. ¿Sí? Líquido sinovial, que es el lubricante de las articulaciones. Y eso nos lo va a dar una buena irrigación a la cápsula articular. Ahora, esta irrigación que está en el hueso subcondral está muy alejada del cartílago articular. ¿Cómo se nutre el cartílago articular? ¿Sí? ¿Alguien sabe cómo se nutre? La verdad que no. ¿No? Bueno, el cartílago articular se nutre a través de presión y de difusión, ¿sí? Por eso es que el cartílago, su componente principal es agua. ¿Sí? Y entonces los condrocitos que están ahí en ese cartílago articular se nutren a través de la difusión de esos nutrientes a través de esa gran cantidad de agua que tienen. Pero para que pueda pasar esos nutrientes necesita presión, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos aquí un cartílago, ¿sí? Necesitamos presión sobre ese cartílago para que se introduzcan los nutrientes. ¿Sí? Presión. ¿Quién nos va a dar esa presión? Ese tejido sinovial, ese líquido sinovial está con alta cantidad de nutrientes, pero no pueden pasar por sí solos. Necesitamos presión. ¿Quién nos va a dar esa presión? El hueso adyacente, ¿no? El hueso adyacente con también su cartílago nos va a permitir, ¿sí? Que también tiene su cartílago, nos va a permitir que el movimiento articular haga presión sobre los dos cartílagos articulares y se puedan llegar a nutrir a partir del líquido sinovial. Entonces, ¿qué pasa si no se mueve una articulación?
Pues si no se mueve, pues no había presión, y si no hay presión, pues no va a haber nutrición, ¿no? Se deja de nutrir ese cartílago, ¿no? Y entonces va a haber una degeneración de ese cartílago. ¿Sí? Primero empieza a haber muerte celular del cartílago, inflamación, condritis, ¿sí? Una condritis. ¿Cómo se llama la inflamación del hueso? Osteomielitis. Osteomielitis es cuando hay inflamación del hueso y de la médula ósea. ¿Sí? Aquí tenemos la médula ósea. ¿Sí? Los huesos largos generalmente la conocemos como osteomielitis. Cuando es el puro hueso, osteitis. ¿Sí? Y tenemos condritis. Ahora, si se inflama el cartílago y el hueso subcondral, tenemos una osteocondritis. ¿Sí? Una osteocondritis. Ahora, una de las condiciones que tienen todas las articulaciones es que deben de tener una congruencia articular, los dos huesos que se unen en esa articulación. Si no hay una congruencia, por ejemplo, los huesos empiezan a rozar, ¿sí? Y lo primero que va a rozar o que va a friccionarse va a ser el cartílago articular. Y este cartílago articular, al estar pobremente irrigado, ¿sí? Pues puede sufrir daños. Está adosado al hueso subcondral, ¿sí? A través de unas lagunas, ¿sí? Que se introducen, lagunas de cartílago que se introducen al hueso subcondral. Pero cuando se empieza a inflamar, se disminuye todavía más su irrigación. Y entonces este cartílago articular empieza a tener problemas de nutrición, ¿sí? Cuando está inflamado. Esto ocurre generalmente en periodos prolongados, son lesiones crónicas, ¿sí? Se está lesionando el cartílago, este cartílago se inflama, empieza a disminuir su nutrición y empieza a degenerarse. Cuando se empieza a degenerar tenemos una condrosis, ¿no? Ya no es una condritis, una condrosis, una degeneración del cartílago. Ahora, si se empieza a degenerar, ¿sí? Empiezan a morir las partes más profundas del cartílago. Y ese cartílago, de repente, ahí borré el hueso, de aquí. Vamos a ponerlo otra vez. Vamos a poner el hueso. Y este cartílago, en alguna zona donde está más lesionado, de repente se desprende. Se desprende y queda expuesto el hueso subcondral. ¿Sí? Este es cartílago y se desprendió una parte de cartílago. Y queda expuesto este hueso subcondral, donde dijimos que llegaban las terminaciones nerviosas.
del hueso, de este hueso largo, de este que está acá. Llegaban a través del foramen nutricio hacia proximal y hacia distal y llegaban hacia el hueso subcondral. Supongamos que esta es la inervación. ¿Qué tal le va a doler a este individuo esta exposición del hueso subcondral? Entonces, después de un tiempo en donde se estuvo lesionando el cartílago, se inflamó el cartílago, teníamos una osteocondritis, se presenta un desprendimiento de ese cartílago y eso se le conoce como una osteocondritis disecante. Y el individuo deja de mover esa articulación, ¿sí? Porque es muy doloroso, porque está expuesto el hueso subcondral, ¿sí? Y de repente una persona que estaba moviendo tenía cierta incomodidad en una articulación, ¿sí? Y de un día para otro, en un momento, de repente se le desprende el cartílago articular, se le provoca una osteocondritis disecante y ya no puede caminar, ¿sí? Ya no puede mover esa articulación porque es muy doloroso esta exposición del hueso subcondral. ¿Sí? Esto es muy doloroso. Y aquí empieza a haber una hemorragia. Se genera una hemorragia. ¿Sí? Por el daño, porque eso también tiene alta irrigación y alta inervación. Ahora, ¿qué pasa si yo muevo la articulación y presiono esa zona que está inflamada y que está lesionada? Pues va a doler más todavía. ¿Sí? Ahora, el cartílago entonces no era tan doloroso, o sea, no les dolía. ¿Por qué? Porque el cartílago es aneural y avascular. ¿Sí? Si se fijan, no le llegan los vasos sanguíneos, sino que se nutre a través del líquido sinovial. ¿Qué pasa si yo dejo de mover esa articulación? Porque me duele. Pues no se va a poder nutrir lo poco que queda ahí, se va a seguir desprendiendo, ¿no? De cartílago y se va a seguir desprendiendo, exactamente, se va a seguir desprendiendo el cartílago, ¿sí? Y se va a seguir degenerando la articulación. Así es. Es por eso, no sé si alguna vez les ha tocado oír por ahí que dice, no, es que el abuelito de fulanito de tal, de repente su rodilla ya no le empezó a doler, le dijeron que tenía que tomar reposo y estuvo sentado por 2, 3 días y ya cuando se quiso parar, ya la otra ya tampoco le servía y ya no puede caminar. ¿Sí? Ya la otra extremidad también le duele. ¿Por qué? Porque se dejó de mover, las articulaciones estaban en un proceso de lesión y se dejan de nutrir y se lesionan mucho más fácil. Una articulación que no se mueve, ¿sí?, tiende a degenerarse. Entonces las articulaciones se hicieron para moverse y el movimiento va a hacer que se nutra ese cartílago. La presión que se ejerce en las articulaciones hace que se nutra ese cartílago. Tenemos otro componente ahí que también nos duele mucho, ¿no? Que es la cápsula articular, altamente irritada. ¿Qué pasa con esa cápsula articular? Se han Profe, se oído está hablar de trabando. los esguinces. ¿Sí? Se han oído hablar de los esguinces. Los esguinces no son otra cosa más que la lesión parcial o total, o ruptura parcial o total
de la cápsula articular o de un ligamento. Y los ligamentos son los que nos permiten la unión de un hueso con otro hueso, ¿sí? Y entonces la ruptura parcial o total de esos ligamentos o la cápsula articular es lo que conocemos como un esguince. Y por eso los esguinces necesitan tener un periodo de reparación, ¿no? Y generalmente hay que descansar un poco la articulación, no dejarla de mover, pero sí descansar la articulación para que se repare bien ese ligamento o esa cápsula articular. Bueno, y aquí vienen lo que mencionamos en alguna ocasión de los condroprotectores. Y los condroprotectores no es otra cosa más que dar los insumos al cartílago para que no se siga muriendo. Es nutrir al cartílago. Y la nutrición del cartílago la vamos a dar a partir de esa matriz extracelular que tiene, que está, que uno de los componentes principales es la condroitina y la glucosamina, ¿no? Y es por eso que la gente toma condroitina y glucosamina para aportarle esa nutrición al cartílago, ¿no? Aunque sabemos que esa condroitina y glucosamina pues se van a descomponer en aminoácidos y carbohidratos, y que le llegue o no a esa articulación pues va a depender mucho de la actividad que va a tener esa articulación. Si esa articulación se mueve, ¿sí?, se va a nutrir. Si no se mueve, no se va a nutrir. Bueno, ¿dudas hasta aquí? Por mi parte, todo bien. Bueno. Entonces nos vemos la próxima semana. Digo, la próxima clase el viernes. Nos vemos, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Nos Luego. Hasta luego. Profe, Sí, diga. yo tenía una duda sobre el trabajo. ¿Le podemos mandar un avance como para que nos vaya haciendo una revisión del trabajo? ¿No saben hacer un trabajo? Sí. Entonces,